encender las alarmas, todo el mundo empezó a sentir un déjà vu con respecto a lo que ocurre en China, ¿verdad? Exacto, justamente noviembre, diciembre, entonces por ahí Sí. hablamos de estos casos de neumonías que se vienen registrando y como todos los martes y jueves nos visita el doctor Robert Núñez, qué mejor él para explicarnos qué es lo que está pasando, si es que hay que estar en alerta o es una situación atípica nada más la que se está dando. Hola doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Y la audiencia también. Y realmente una información que golpeó porque se presentó con la misma característica del 2019, allá por noviembre y diciembre, que se sabía una enfermedad nueva que era desconocida y que muy pronto después llegó acá. Según los informes, lo que pasa es que la información de los organismos chinos no es la más fiable y la más certera. Muchas veces entonces la Organización Mundial de la Salud pidió una información concreta de lo que estaba pasando por la cantidad de gente agolpada en los hospitales y muchos de ellos internados, ¿verdad? Y las características que contaba la gente sobre este tipo de infección respiratoria que se estaba dando. Pero no es algo desconocido, ¿no? No son desconocidos. O sea, lo que pasa es que ellos, el mecanismo de la prevención del COVID, como nosotros nos liberamos rápido. Ellos, como ahora entran en su invierno, tenían un sistema, como a ellos le golpeó fuerte, de cuidado en el lavado de manos, uso de tapabocas principalmente. Entonces ellos liberaron eso y ahí se dio un aumento inusitado de contagio de las personas que no tenían ninguna defensa. ¿Qué pasó con nosotros? Nosotros nos expusimos, hubo una oleada grande de enfermos respiratorios este año y el año pasado, y eso está ocurriendo ahora allí. Lo que pasa es que se dio una suerte de neumonía que les hacía internar a los chicos, pero de vuelta salían de alta en 5 o 7 días, porque está dado por el Mycoplasma pneumoniae. Es una bacteria que causa una neumonía atípica, le decimos nosotros, porque no es la más característica que produce. Y causa una neumonía atípica porque los síntomas son un poco diferentes. ¿Cuáles son los síntomas o qué es lo que varía de estos casos en particular con como una neumonía, ¿verdad? Con la que ya estamos más o menos familiarizados? La típica, la de la comunidad, es la que de repente empieza como un cuadro respiratorio, se suma fiebre, hay síntomas respiratorios de tos, decaimiento del estado general, mialgia y cefalea, ¿verdad? En el caso, muchas veces de las atípicas en general, se dan casos que tienen fiebre, no tienen cuadros muy llamativos de sintomatología respiratoria, otras veces no hay fiebre, hay una sintomatología respiratoria y como que te hace dudar muchas veces ellos. Conste que el Mycoplasma pneumoniae, ¿verdad?, no es el único atípico. Nosotros tenemos neumonías atípicas por virus, tenemos neumonías atípicas por otras como citacosis, que hablábamos de las aves. Las aves también tienen una bacteria que le gusta vivir en ella y causa una neumonía atípica. Entonces, esos son los que a veces no es que nos diagnostican certeramente, y por eso el control con un médico es más que importante. O sea que el tema de generar temor, incertidumbre. Según el informe que pidió la OMS, son cuadros respiratorios que nosotros tuvimos, sincicial respiratorio que conocemos, la influenza que conocemos, y se agrega ahora el Mycoplasma pneumoniae. Son patologías que se conocen y que tienen su tratamiento específico. Claro, es importante hablar de este tema, doctor, principalmente para la gente del otro lado, porque venimos de realmente un proceso muy complicado para todos. Está todavía muy fresco en la memoria lo que vivimos hace unos años atrás, y es importante entender que finalmente se trataría de alguna manera una patología conocida, quizás con otros nombres o en otra etapa que se está presentando, pero es similar a lo que venimos prácticamente conociendo. Lo que pasa es que el problema de la globalización hace que acá llegó muy rápido también, como en todo el mundo se difundió rápido con el transporte aéreo y una suerte de una mutación del coronavirus que hizo que tengamos esta enfermedad. No está lejos también eso podría ocurrir eventualmente también. Eso depende mucho del estado general de la persona, de las comunidades y cómo estamos también tocando la parte ambiental nosotros los humanos. Entonces hay que llamar a conciencia muchas veces, porque eso fue el caso. O sea, el tema del dengue, chikungunya y demás, hubo un aumento porque su lugar de hábitat natural nosotros fuimos también avanzando sobre eso. Entonces, hay que, igualmente doctor, vivimos en época en que hay que extremar más los cuidados por una cuestión de necesidad misma. Sí, yo estaba viendo esta semana también muchos casos también todavía de cuadros respiratorios hay, ¿verdad? Tenemos COVID todavía, ¿verdad? Menos, ¿verdad? Ahora porque estamos más en un ambiente abierto. Muchos casos de meningitis estaba también viendo que aumentaron ahora.
y también tenemos que prepararnos para una oleada de dengue y chikungunya que probablemente vamos a tener. O sea, Hay mucho, uno se cruza gente que está con tos, con Mucha pierde gente, la voz, sí. montón de y ahora cosas. hace un calor de 30 grados con Sí. una humedad. Hasta hace horas estábamos con un fresquito. Todo eso también a la gente le afecta por un lado. El tema alérgico habíamos hablado. Por otro lado tenemos que el uso del aire acondicionado y la no renovación de ese aire también hace que te dé tu alergia, que también tengas cuadros respiratorios leves en la mayoría de los casos. Ahora, doctor, perdón, lo que se da entonces en China es una situación que por lo menos allá está bajo control. De hecho, que hablamos de una población extremadamente Sí. numerosa y que está detectado de qué se trata, o sea que pánico al menos no. Lo que a nosotros nos debería de calmar es que realmente son virus y bacterias conocidas. Tienen su tratamiento y hablamos de que es conocido. En el tema del COVID, ¿verdad? Que era el coronavirus que mutó. Realmente nunca el coronavirus en esa época dio cuadros muy graves, a no ser en Arabia o en otras partes del mundo, que se expandió ahí fue por el cambio brutal que tuvo, la mutación brutal que hizo de este virus, que era desconocido, porque nosotros aprendíamos a medida que los otros países enfermaban. Entonces ahora por lo menos se sabe qué son y tenemos las precauciones respectivas y, como siempre, lavado de manos Exacto. es fundamental. Exactamente, claro. Con esto decir, si bien no es un caso alarmante, Sí. nosotros sigamos cuidándonos. Claro, tanto con los casos de dengue, chikungunya, como Mínimamente. cualquier Lo que yo les patología. resalto otra vez los casos de dengue y chikungunya, porque eso es lo que se visualiza más cercano que Sí. va a venir y que la gente, no sé si todavía está teniendo la conciencia de limpiar sus casas. Exactamente. Parece que nos doctor. relajamos un poco. No, a no relajarse, doctor. Le agradecemos siempre su tiempo y también calmar un poco, ¿verdad?, a la audiencia, que muchos también nos iban preguntando sobre este tema. Sí, y por eso es importante ir viendo siempre y comunicarnos también a través de las redes sociales para que la gente sepa un poco también lo que está pasando. Doctor, gracias por estar Muchas con nosotros. gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos.